Como hemos comentado en otros materiales, siempre es importante observar la secuencia, es decir, la forma en que el sujeto va generando el producido gráfico. En este caso se trata del protocolo de Bender. Viendo a simple vista podemos ver que hay una alteración de la secuencia. Al ver la figura 6, la figura 7 y la figura 8, que hemos numerado para que cada uno pueda identificar el orden en que fueron realizadas cada una de las figuras, al igual que las flechas para ver la dirección en las que iban siendo colocadas por el sujeto en la hoja, podemos pensar, si nosotros no hubiésemos sido testigos de esta secuencia, que podría tratarse de una rotación perceptiva, es decir, sabemos que colocamos la figura siempre a copiar por el sujeto en el ángulo superior izquierdo de la hoja. Y aún así, la figura se ve modificada de su posicionamiento, obviamente, normal. Pero en este caso lo que se produjo fue lo siguiente. El sujeto fue realizando dos tipos de movimientos de secuencia significativos. Por un lado sabemos que lo esperable o lo más normativo, que es lo que comúnmente uno observa en la población, que se le administra este test, es la secuencia de arriba a abajo o de izquierda a derecha con una o dos modificaciones. Sabemos que lo esperable, bueno, es hasta una modificación en la secuencia. Y luego, bueno, obviamente la persona retorna a la secuencia que venía realizando. En este caso, por ejemplo, ya cuando el sujeto hace la figura A, la coloca alejada del borde superior izquierdo. La figura 1 vuelve hacia arriba de la hoja, la 2 la pone a continuación, por lo tanto, entre la A y la 1 tenemos la primera modificación en la secuencia. Luego de la 2 a la 3 es de arriba abajo y más allá de que no estén en continuidad, sigue siendo de arriba abajo. Pero al consignar la 4, vuelve hacia arriba, por lo tanto hay una nueva modificación. Idem cuando coloca la 5, idem cuando coloca la 6 y cuando coloca después la 8 a partir de la 7. Por lo tanto, hay más de 3 cambios en la secuencia y esto se tipifica en el Bender como secuencia confusa. Ya la palabra tiene bastante peso, imagínense cuando hay 5 o 6 cambios de secuencia como en este caso. Entonces, en primer lugar también es importante conceptualizar la secuencia técnicamente como la forma o el ordenamiento que el sujeto elige preferentemente para ir colocando cada una de las figuras que debe copiar en la hoja. La hoja es el espacio vital a nivel simbólico, por lo tanto, cada vez que un sujeto realiza un dibujo o en este caso copia una figura, es obligado a tomar una decisión en cuanto a dónde colocar la figura, en qué parte de la hoja, a qué cercanía o con qué alejamiento copiará la próxima y en síntesis obviamente la secuencia con que irá realizando cada una de esas copias, porque en la consigna no se le dice el número de tarjetas que deberá reproducir, solamente se le dice que deberá copiar lo mejor que pueda, de la mejor manera que le sea posible, las figuras tal cual él las ve. Para esto obviamente repasamos la consigna, le damos 2 hojas, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, empezamos a colocar la tarjeta en el ángulo superior izquierdo y así con las sucesivas. Pero le decimos que son varias tarjetas, no le decimos cuántas son. Esto ayuda a que podamos ver realmente cómo se organiza ante una situación que no está predeterminada de antemano. Bien. La secuencia a nivel psicológico nos permite obtener información de varias cuestiones. Por un lado, la capacidad organizacional, la capacidad de planificar, la modalidad con la que se percibe y percibe al otro en sus vínculos interpersonales, la capacidad de discriminación o de menos discriminación en sus vínculos. Por lo tanto, vemos que es un elemento importante dentro del análisis en el caso del test del Bender, particularmente por su relación con los aspectos neurológicos o orgánicos que pudieran estar presentes. En este caso se producen 2 cuestiones. Por un lado, más allá de la alteración de la secuencia, el sujeto vuelve hacia arriba en 2 oportunidades.
El hecho del movimiento de abajo hacia arriba en general se lee como unas tendencias oposicionistas que pueden a veces verse como por dificultades con las figuras de autoridad, pero en síntesis la persona no se adapta en forma normativa o esperable en sus relaciones con el ambiente. Para poner la figura 6, lo que hace es rotar la hoja a la posición apaisada. La rotación de la hoja también es interpretado como tendencias oposicionistas, pero bueno, acá justamente el hecho era poder integrar el tema de la rotación de la hoja con el tema de la secuencia. Sabemos que la secuencia confusa, cuando hay más de 3 cambios en el ordenamiento de las figuras, se asocia con aspectos confusionales, un nivel de ansiedad elevado. En general es un indicador psicopatológico. Y aquí donde siempre tratamos de reflexionar que no necesariamente un indicador patológico tiene que indicar una psicopatología de base en la estructura. Cuando yo observo un indicador psicopatológico, porque de hecho lo es, no es lo esperable, pero debe contextuarse y pesarse en relación con el resto de los elementos de la batería para poder entender por qué este sujeto sintió la necesidad o resolvió su distribución en la hoja de esta manera. En este caso no había otros indicadores de psicopatología. Lo que podía leerse que se trataba de una estructura neurótica con características fóbicas. No había grandes alteraciones ni elementos bizarros, y el nivel de ansiedad sí era alto, pero producto, como decíamos recién, de una personalidad más de tipo fóbica, en donde justamente uno de los principales problemas es las dificultades en los vínculos interpersonales. Entonces podemos interpretar aquí que esta rotación de la hoja se va a relacionar más como una forma dificultosa del sujeto de adaptarse ante las relaciones interpersonales y ante lo nuevo, pero por supuesto va a estar cargada también de algunos rasgos oposicionales en su personalidad.